Buenos días. En el video del día de hoy lo que se pretende explicar es el número, pero desde un punto de vista universal, lo cual nos va a permitir poder realizar conversiones entre bases numéricas. Para entender todas las bases numéricas, que técnicamente son infinitas, el primer paso tendría que ser explicar cómo funciona la base decimal, que es la que utilizamos cotidianamente. Entonces, aquí se representan tres números en base decimal y cualquiera pues los conceptualiza. El primer escenario es el número 3, el segundo escenario es el número 158, el tercer escenario es 35.927. Es más, en el mundo cotidiano se coloca cada tres posiciones un separador, en este caso una coma. Hay países que utilizan punto y para poder definir mejor el número, para poder leer mejor el número. Entonces el número 35.927, pues nosotros ya lo tenemos conceptualizado, lo entendemos perfectamente. Pero ¿qué pasa con un número que no sea, que no esté en base decimal? Por ejemplo, este es un número. ¿En qué base? Pues notamos que no está en base decimal porque tiene letras. Podríamos decir, bueno, podría ser base hexadecimal. Híjola, tiene una G, tiene una H, entonces no es base hexadecimal, tiene que ser una base superior a la base hexadecimal, que es 16. Entonces, si la F es 16, la G será 17, la H será 18. Entonces, este número al menos es de base 18, pero puede ser base 19, puede ser base 20. Entonces, lo primero es poder leer al número, ¿no? Reconocer qué número es. Y segundo, interpretarlo. ¿Qué cantidad está representando este número? Pues no tenemos el entrenamiento para poderlo interpretar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer una conversión a la base decimal para poder interpretar este número. Bien, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa conversión? Bien, pues veamos el número decimal y vamos a hacer, bueno, algo que su servidor le llama, vamos a pensar lento, vamos a pensar despacio. Vamos a tratar de evitar esos atajos de razonamiento que a veces, que siempre aplicamos. Y entonces vamos a hablar del número 158. Ciento 58. Bien, entonces vamos a decir que a cada posición decimal le corresponde un factor numérico para poderlo integrar. Entonces pudiéramos hablar de que el primer dígito representa la unidad, el segundo dígito representa la decena, el tercer dígito representa la centena y así nos vamos. Entonces, ¿por qué se lee 158? Bueno, pues porque el número 1, ¿sí? Tenemos dígitos, para empezar, en la base decimal, tenemos dígitos que van del 0 al 9. Y la posición es lo que nos puede dar las cantidades. Entonces, ¿por qué se dice 100? Bueno, pues porque 158. Entonces estamos utilizando las posiciones para poder manejar adecuadamente el número. Bien, entonces
¿Qué es lo que hacemos ya mentalmente, rapidísimamente, por razonamiento? Pues hacemos una multiplicación sin darnos cuenta. ¿Qué multiplicamos? Bueno, pues multiplicamos la unidad por 1. Multiplicamos la decena por 10 y multiplicamos la centena pues por 100. Si queremos manejarlo en término exponencial, pues aquí estaríamos hablando de una potencia a la 1, aquí estaríamos hablando de una potencia aquí estaríamos hablando de una potencia a la 0, aquí estaríamos hablando de una potencia a la 1 y aquí estaríamos hablando de una potencia a la 2. Y de esta manera, lo que hacemos es multiplicar 1 por 100 y tendríamos la cantidad de 100 más la decena, que es tomar el 5 y multiplicarlo por 10. El número 1 lo estamos multiplicando por 100. Esto es el número, esto es el número, esto es el número. Este es el dígito que corresponde al número que se quiere interpretar. Entonces tendríamos 1 por 100, más 5 por 10, más 8 por 1. Si notan ustedes, estoy utilizando el signo asterisco para representar la multiplicación. Ya estoy trabajando del lado informático. En el mundo matemático tendríamos que utilizar la X, ¿no? Bien, entonces aquí tendríamos la multiplicación de 1 por 100, tendríamos 100, más 5 por 10, 50, más 8 por 1. ¿Y cuál es el resultado final? $158. Cuando apreciamos un número en base decimal, nuestra interpretación es inmediata por el entrenamiento que tenemos durante muchos años de utilizarlo. Este procedimiento lo hacemos de manera automática y no nos damos cuenta, pero sucede. Entonces, si se quiere interpretar cualquier base de datos, cualquier base numérica, entonces tendríamos que aplicar exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que se tendría que cambiar? Bueno, pues lo que se tiene que cambiar es la base numérica. ¿Por qué conviene expresar en términos exponenciales? Porque esto es lo que representa la base numérica como tal. Entonces, al decir 10, bueno, estamos utilizando la base decimal. Si esto fuera 2, sería la base binaria. Si fuera 16, sería la base hexadecimal. Si fuera 60, sería la base sexagesimal, que la utilizamos en el reloj. Entonces podemos decir que en el mundo cotidiano utilizamos dos bases numéricas. Utilizamos la base decimal y utilizamos un poco la base sexagesimal, la base 60. La base 60. Cuando leemos la hora, nosotros podríamos decir, bueno, pues son las 9 de la mañana con 35 minutos. Este 35 pertenece a la base sexagesimal. Este número no puede ser mayor a 60. Entonces, en el mundo cotidiano trabajamos base decimal
estamos completamente entrenados para poder interpretar el número, y un poco, sin hacer operaciones sofisticadas, pues el del reloj. Nadie se da cuenta que esto está sucediendo. Nadie va a trabajar una vez ya entrenado en la base decimal, va o se cuestiona este procedimiento para poder interpretar un valor. Entonces, si entendemos perfectamente este procedimiento, podemos ir a cualquier base numérica y poder interpretar esos números. Bien, una vez hecha la interpretación del número 158, vamos a repetir el proceso para el número 35.927. Bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues vamos a multiplicar la unidad, la posición que corresponde a la unidad, por el factor de la potencia que se requiere, 10 a la 1. El segundo lo vamos a multiplicar por 10 a la 2, por 10 a la 3, por a la 4, y así sucesivamente. ¿Correcto? Queremos ponerlo en cantidades absolutas, no exponenciales. Bueno, pues aquí estamos hablando de 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y 10 a la 4. 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 100, y así nos vamos. Entonces, hacemos las multiplicaciones. ¿Qué pasa 3 por 10,000? Pues el valor sería 30,000. Más 5 por 1000. Más 9 por 100. Más 2 por 10. Más 7 por 1. 7. ¿Qué número nos da al final? 35.927. ¿Es necesario en el mundo cotidiano hacer esta conversión? Claro que no. Pero si queremos entender las bases numéricas desde un punto de vista universal y sobre un piso que conozcamos, pues este sería el procedimiento recomendado. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para otra base numérica? Bueno, pues dependiendo de lo que nos indiquen, simplemente hacer el cambio acá. Eso es todo. No tendríamos por qué modificar el procedimiento. Continuando con la conversión, ahora vamos a utilizar la base binaria, es decir, la base 2. Bien, necesitamos un número que represente el número binario. Aquí está. Los únicos dígitos pueden ser 0 y 1. No hay posibilidad de que haya más dígitos. Entonces, un número de notación binaria, ¿cuál es su equivalente en número decimal? Bien, lo que tenemos que hacer es aplicar el método descrito anteriormente. Entonces, este 35.927, pues adiós. Y tendría que aparecer el número 10.110.
Es correcto decir 10.110, pero en binario. ¿Qué valor representa en decimal? Bien, entonces pues ya no se va a trabajar la base 10. Se va a trabajar la base 2. Y entonces tendríamos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, como en decimal. ¿Y cuáles son los factores para obtener los valores? Bien, pues generar los valores de las potencias. 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 8, 16 y los números que gusten. Siguiente paso, bueno, al igual que como le hacemos en el decimal, el siguiente paso es generar las cantidades ya en decimal. Y entonces tendríamos 1 por 16 más 0 por 8 más 1 por 4, 1 por 2 y 0 por 1. Bien. Entonces, el resultado es 16 más 4, 20, más 2, 22. Entonces estamos hablando de que el número 10.110 en base binaria corresponde al número 22 en base decimal. Entonces esto es binario y esto es decimal. Entonces la pregunta es, ¿conocemos la base binaria? Pues si conocemos la decimal, conocemos la binaria. Y si conocemos la binaria, conocemos la hexadecimal y la base 20 y la base 38 y la base 5 y la que sea. Entonces aquí estamos describiendo al número desde un punto de vista universal en cuanto a su base numérica. Continuando con la conversión de manera universal, ahora vamos a hablar de la base 5. ¿Cómo podríamos titular a la base 5? Pues no sé, pentario, pentagesimal, en fin, simplemente base 5. ¿Qué dígitos se pueden tener? Pues se pueden tener dígitos del 0 al 4. No se puede tener un dígito mayor. Entonces, siguiendo con los números de 5 dígitos, se tiene el 34.123 en base 5. Entonces, eso significa que en nuestro procedimiento, pues ahora las cosas cambian a base 5. Ahora la base de conversión ya no es la binaria, ahora es la base 5. Entonces necesitamos 5 a la 0, a la 1 y así sucesivamente. Entonces, ahora, ¿cuáles son los equivalentes decimales? Los equivalentes decimales son 1, 5, 25, 125 y 625. Es decir, hay que ir multiplicando la base numérica que corresponda. Entonces, empezamos con 1 por 5, 5 por 5, 25 por 5, 125 por 5 y así nos vamos, ¿no? Entonces, ahora la operación siguiente es realizar la multiplicación del número que corresponda por el equivalente en decimal, por la posición decimal equivalente. Entonces toca el turno de la multiplicación de 3 por
625. Entonces tendríamos 1875. La siguiente operación, 4 por 125, se tendría el valor de 500. La siguiente operación sería 1 por 25. La siguiente operación sería 2 por 5. Y finalmente sería la operación de 3 por 1. El siguiente paso es hacer la suma. Y tendríamos el resultado de 2413 en decimal. Como se puede apreciar, el método es el mismo desde el decimal. Entonces, si se entiende la base decimal, no hay ningún inconveniente en entender el resto de las bases. Para terminar con la conversión entre bases numéricas, pues toca el turno a la base 16, conocida como hexadecimal. Esta base es muy utilizada por la gente de informática debido a que los lenguajes de programación la computadora trabaja en número binario y el número hexadecimal permite integrar 4 dígitos binarios en uno hexadecimal, por lo tanto es una notación muy cómoda. Entonces prácticamente a nivel programación de computadoras lo que se utiliza es el número hexadecimal. Bien, en esta base también empiezan a aparecer letras. ¿Por qué aparecen las letras? Bien, porque en la base decimal llegamos hasta el dígito 9. ¿Qué pasa si queremos manejar ahora la siguiente posición o el siguiente valor? El siguiente valor tendría que ser 10, 11, 12 y así sucesivamente. Pero ya no podemos utilizar el 10, el 1, 0. ¿Por qué? Porque se puede confundir con estos dígitos. Entonces es necesario emplear otro símbolo. ¿Y a cuál se recurre? Se recurren a las letras. Entonces el siguiente valor pues será la A, al cual le corresponderá el 10 en decimal. A la B el 11, a la C, a la D, a la E, a la F. Hasta aquí nos quedamos en base hexadecimal, pero no es la última. Esto es técnicamente infinito, entonces pudiéramos tener números en base 17, en base 18, en base 19, 20 y no se termina. Entonces en los números pudieran aparecer letras. Bien, entonces tomando el valor A7C8F, la conversión nos indica que hay que multiplicar cada una de las posiciones por su equivalente en decimal. Entonces aquí la base numérica es 16. Entonces el siguiente paso es pues generar las potencias de 16 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, de acuerdo a las posiciones. Se tendría que generar el equivalente en decimal de los exponentes, entonces empezaremos del 1 por 16, 16 por 16, 256 por 16, 4096 por 16, y ahí se van generando los factores de cada una de las posiciones. ¿Para qué? Ahora sí, multipliquemos la letra A por 65.536. Pero no se puede multiplicar la letra A, sino su equivalente en decimal. Entonces estaríamos hablando de multiplicar 10 por 65.536. Y ahí tendríamos el resultado. Después hay que multiplicar 7 por 4.096. Aparece la C, le corresponde 12. Entonces 12 por 256. 8 por 16. Y F, que le corresponde el número 15, por 1. Y para terminar, pues habrá que sumar cada uno de esos valores y obtener el equivalente en decimal. Entonces el número A7C8F le corresponde el dato
687.247 en decimal. De manera representativa, se llega hasta la letra Z, que es la base 36. ¿Qué pasa base 37, base 38, base 39? Al menos informáticamente ya no se hace una representación. Entonces ahí se puede decir que los símbolos se agotan. Pudiéramos intentar con el alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, gamma, y en fin. Pero se vuelve esto muy incómodo y poco práctico. Entonces, generalmente las representaciones numéricas llegan hasta la base 36 por las letras y los dígitos, aunque el concepto, lo he venido repitiendo, es técnicamente infinito, ¿no? Entonces, los números de manera cotidiana los manejamos en decimal, pero en realidad existe la posibilidad de manejarlos de manera universal a través de las diferentes bases numéricas. Bien, espero que esta clase haya sido de su utilidad. Me despido deseándoles bonito día.